Muy bien, vamos a continuar con nuestra eh, clase de Teología del Antiguo Testamento. Les doy la bienvenida y los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar recordando las 4 preguntas que generaron nuestra clase, a saber, estas 4 preguntas que tienen que ver con eh, el testimonio o la réplica al testimonio. Hay que recordar que en Israel hay un testimonio primordial, que es el más generalizante, que es el que más abunda, del que más se habla, pero aparte de este testimonio primordial, hay un testimonio que se presenta como un cuestionamiento, como un interrogatorio, como una respuesta, que contradice de alguna manera este testimonio primordial. Y algo fascinante de la escritura que hemos visto es que en la escritura este testimonio no se opaca, no se ahoga, no se evita, sino que aun cuando estas preguntas surgen y alguien cuestiona a Dios, a Yahvé, en este caso no se evita ese cuestionamiento, no se le da la vuelta, sino que está presente dentro del propio testimonio, está presente en los propios textos, no se quitan. Y bueno, es sorprendente porque parecería que se está hablando negativamente o se está hablando mal acerca de Yahvé. Este testimonio se basa en las 4 preguntas que están aquí, que son: ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y una pregunta muy cruda es: ¿está Yahvé? Acerca de su presencia. Muy bien. Entonces, estas 4 preguntas nos llevan a comprender de dónde parte la réplica del testimonio, y un aspecto más de este contrainterrogatorio es que se nos presenta dentro del testimonio a Yahvé con un carácter un tanto oculto. Y vamos a hablar de esto, del carácter oculto de Yahvé. Y el carácter oculto de Yahvé se va a referir específicamente a la ubicación de Dios, en dónde está Dios. Parte de la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde estás? Y bueno, creo que es parte de la experiencia humana que el ser humano se pregunte eso. Sobre todo en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de confusión. Muchas personas han clamado a Dios, han buscado en una respuesta. Y cuando esta respuesta no llega, o no llega como las personas lo esperan, entonces la pregunta que sigue de quien está sufriendo, de quien está en la incertidumbre, es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Yo esperaba que estuviera aquí, yo esperaba que Él se hiciera presente, yo tenía la esperanza de que Él se manifestara, pero no pasó, no ocurrió. Entonces, ¿dónde está Dios? Y cuando el ser humano se pregunta acerca de esto, acerca de la ubicación de Dios, entonces estamos hablando de su carácter oculto. Vamos a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento diversos testimonios en los que el ser humano se pregunta precisamente esto: ¿dónde está? Ahora, dentro de nuestra amplia gama de testimonios, tenemos que entender que en la metáfora del juicio, bueno, nos imaginamos a un juez que está sentado en su sillón, que está escuchando todo lo que sucede ahí dentro de la sala, y van circulando o van desfilando ahí uno tras de otro, momento tras momento, diferentes testigos que van a hablar acerca de del tema en cuestión, que en este caso ¿es Yahvé el Dios verdadero o no es Yahvé el Dios verdadero? ¿Es un Dios digno de confianza? ¿Es alguien en quien podamos confiar? Bueno, entonces, como nos estamos haciendo todas estas preguntas, tenemos que saber que los testigos, así como van a ir pasando, van a hablar desde su propia experiencia de estas circunstancias y van a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Y vamos a encontrarnos que los testigos, bueno, en primera instancia, pueden ser individuos, pero también pueden ser comunidades. Las comunidades, digamos, un pueblo, una familia, una tribu, que se hace estas preguntas o que da estas respuestas. Bueno, el testimonio primordial habla de un Dios fiel, de un Dios justo, de un Dios
que ha realizado estos verbos maravillosos y que por lo tanto amerita que se hable de sus acciones, de su acción en el mundo, con ciertos calificativos, con ciertos adjetivos que ya vimos. Y bueno, y para referirse a él, entonces los seres humanos, ya tanto colectivamente, comunitariamente o individualmente, van a expresar su experiencia relacionando lo que ellos vivieron o lo que han estado viviendo en función de alguna metáfora. Bueno, también ya vimos esas metáforas, pero van circulando los testigos y llega un punto en el que uno de los testigos rompe con ese esquema que se ha venido trayendo del testimonio primordial. Y ese testigo que rompe de pronto con ese esquema, con esa tendencia, con esa línea, de pronto empieza a cuestionar el testimonio que los otros están dando. Y ese testimonio cuestionado va a ser algo así como, bueno, tú dices que a ti, en ciertas circunstancias, Yahvé te respondió, pero mira, yo estuve en tal ocasión, en tal situación, y clamé a él y no me respondió, clamé a él y no vino, estuve esperando en él y no se apareció. Y entonces vienen las preguntas, ¿verdad? Y una de estas preguntas, decíamos, que se refieren al carácter oculto de Yahvé, es la pregunta sobre ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Muy bien. Para ir abordando este tema del carácter oculto necesitamos conocer la teología sapiencial. ¿Qué es la teología sapiencial? Toda esta gama de reflexiones que se hizo en torno a la sabiduría de Israel. ¿Cómo comprendía Israel la sabiduría? Muy bien. Para los israelitas, la sabiduría es una forma de explicar la armonía, la consistencia, la coherencia, la solidez que tiene la creación. Es decir, para los seres humanos en la antigüedad, ver que el sol se mete, que sale, que tiene una rutina, pero esa rutina no se rompe, y entonces de alguna manera pueden ver que hay cierta confianza en ese sentido, en que el sol va a salir y se va a meter. O sea, el ser humano haga lo que haga, el sol va a salir. El ser humano haga lo que haga, la vida continúa. Entonces todo esto funciona de una manera armónica y el ser humano no tiene que hacer nada para que esto suceda. Y el sol sale, la lluvia cae, la luna se aparece en la noche, nos da su luz, y el ser humano no tiene que hacer absolutamente nada. Decíamos, en comparación con otras culturas que creían que ellos tenían que hacer algo para que esto sucediera, como en el caso de los aztecas, que alimentaban a los dioses con la sangre de los seres humanos para que los seres humanos, para que los dioses se alimentaran y tuvieran la fuerza. En este caso, el dios Sol se ocultaba en la tarde, se le ofrecía un sacrificio y, bueno, para que tuviera la fuerza necesaria para que al día siguiente volviera a aparecer y de esa forma diera vida a los hombres. Entonces, los israelitas no entendían que ellos debían hacer algo para que esto sucediera. Sencillamente sucedía. ¿Y cómo es que esto sucede? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que esto sucede? La razón que ellos encontraron es que Dios puso como ciertas leyes, ciertas ordenanzas en el mundo para que todo suceda en obediencia a las ordenanzas de Dios. Y esas leyes que Dios puso, bueno, Dios no necesita estar presente para que las cosas sucedan tampoco. Él ya lo dijo y así va a suceder. Le puso al mar un límite, le ordenó al sol que salga y que se meta, que tenga su círculo, su ciclo, que él ordenó a las hierbas y a la tierra que produzcan, y la tierra producirá y seguirá produciendo porque esa es la orden de Dios. Es decir, tampoco tiene que estar Dios pendiente de todas estas situaciones porque Él ya lo ordenó y lo que ordenó así va a seguir siendo. Y no habrá nada nuevo. El Eclesiastés manifiesta esto, no va a haber nada nuevo. Las cosas que sucedieron sucederán porque ya todo está dicho, todo está puesto ahí. Y entonces como que no se espera tanto la novedad. Y ante esta situación, bueno, el asunto es
que hay como un gobierno de parte de Dios, pero de manera no directa. Dios no está presente como si Él estuviera con sus manos trabajando en el mundo y haciendo que todo suceda. No está presente observando para que todo suceda. No está presente en ese sentido, sino que sencillamente Él ya dejó esas leyes, Él ya dejó esos mecanismos y las cosas van a suceder. Y entonces Dios ya no está. No está de manera viva, de manera concreta en el mundo, sino que está, sí, pero de una manera indirecta, por medio de esta sabiduría que Él puso en el mundo. Entonces, la sabiduría es como una intermediación entre Dios y la creación. Dios no necesita estar presente, suficiente es con que su sabiduría esté. Y si el hombre logra comprender esta sabiduría, si el ser humano logra entender esta sabiduría, entonces podrá encontrar también su lugar en el mundo, podrá desarrollar su papel en el mundo, lo que decíamos en la clase anterior acerca del performance. El hombre encontrará su performance, es decir, su papel dentro de todo este escenario. Pero en la teología sapiencial, Dios no está en el escenario, sino que está a través de su sabiduría. Lo que está presente en el mundo es la sabiduría de Dios. Y de ahí, bueno, la teología sapiencial. Entonces, había como la sabiduría funcionaba así como con una mentalidad un tanto de causa y efecto. Todo tiene una causa y todas las causas producen un efecto. Y entonces, no hay efecto sin causa y no hay causa que no produce un efecto. Pero al mismo tiempo el efecto resulta ser la causa de otras cosas. Y así es como una cadena de eventos sucesivos que se van dando, pero que todos estos ya están regidos por leyes, por una orden que Dios puso ahí. Y nada se va a salir de ese cauce o de esa línea. Entonces, ¿cómo está Dios presente en la creación? Decíamos, no está presente del todo, sino que Yahvé es algo así como el oculto garante del orden. Ante el maravilloso orden de la creación, ¿verdad? ¿Quién garantiza que todo esto esté ordenado de forma maravillosa? Yahvé, pero no de una manera presente, directa, sino mediante la sabiduría. Muy bien. Ahora, esto nos lleva también a una dimensión ética, porque decíamos, entonces, el sabio se pregunta, muy bien, si todo esto es un orden, si todo esto es una armonía, si Dios ya hizo todo y lo puso perfecto y estableció sus leyes, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi carácter? ¿O cómo voy a caracterizarme yo dentro de todo este ambiente? Muy bien, esto indudablemente nos lleva a aterrizar en la dimensión ética, en donde el ser humano precisamente se pregunta por su conducta, se pregunta cuál es su papel dentro de esta creación y el ser humano entiende que es un papel ético, es decir, un papel que tiene que ver con su conducta, pero más que con su conducta, con los principios que rigen esa conducta, o sea, la ética. Porque volvemos a insistir, si la sabiduría parte de la observación de la creación, y entonces en esa creación Dios se revela, en ese maravilloso orden de la creación, Dios está revelando, y el ser humano al cual Dios se le está revelando, logra entender, bueno, que si todo tiene un orden, entonces la vida del hombre también debe estar ordenada. Que si todo tiene y obedece a leyes de parte de Dios, entonces el hombre también tiene que obedecer esas leyes. Pero no solamente obedecer las leyes que Dios prescribió, sino también las leyes que están en la propia naturaleza. Entonces, la mejor manera en la que el hombre encuentra su papel dentro de la creación, su propio performance, es adaptándose armónicamente al tipo de comportamiento, al tipo de conducta que Dios espera de él, pero es un comportamiento o una conducta que ellos le van a llamar propia del sabio. Bueno, en los textos de sabiduría, como por ejemplo los proverbios, vamos a encontrar que el sabio siempre se encuentra en oposición del necio,
y el texto nos empieza a enseñar cómo el hombre puede ser sabio, cómo el hombre necesita ser sabio y cómo llega a ser sabio. El principio de la sabiduría, dice los proverbios, es el temor de Jehová. Entonces, cuando el ser humano es impactado, queda maravillado ante este orden impresionante que hay en la creación y reconoce que todo esto viene de Dios, bueno, no le queda otra cosa sino quedar bajo ese asombro, rendido ante aquel que hizo todas las cosas, que es creador de todo esto maravilloso y ordenado. Y en esa rendición, bueno, la manera de rendirse es adaptándose, sumándose, uniéndose a todo este orden a través de su conducta. La sabiduría consiste en asumir las normas de viabilidad que Yahvé ha inscrito en el tejido mismo de la creación, en ese sentido. Pero también este maravilloso orden de la creación tiene una dimensión estética, ¿verdad? Existe también una dimensión estética que se regocija en el arte de Dios, en la belleza del ser creado, culminando todo ello en una respuesta también de admiración y de asombro. No es nada más ético, sino estético. Es decir, no me pregunto solamente por mi performance, cómo voy a actuar yo, cuál es mi papel, cuál es mi carácter o mi caracterización de todo, dentro de todo este escenario, sino que también hay un reconocimiento de asombro, de admiración ante esta realidad. Y ese reconocimiento tiene, indudablemente, lleva a la conclusión también de que este mundo tiene una bendición dada por Dios ya desde su origen. No es una bendición que Dios va dando continuamente, sino que como que es el motor que se dio una vez y que ahora está presente de manera permanente en la creación. Entonces, esa bendición es algo ya intrínseco. Intrínseco significa que ya está dentro de ello, que forma parte de, ¿verdad? Y no es algo externo. Entonces, esta bendición es una bendición intrínseca a la vida creada por Yahvé. Muy bien. Entonces, este gobierno de Yahvé, que es un gobierno indirecto, es un gobierno oculto, está personificado por medio de la sabiduría, pero también de un elemento que nosotros le hemos llamado la providencia, es decir, que Dios ha sido provisor, que Dios ha dado, que de antemano ha previsto esto y así lo ha preestablecido. Entonces, la sabiduría va a ser un agente de Yahvé, un intermediario que está en íntimo contacto con Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 8, y en el libro de Job, capítulo 28, nosotros encontramos este discurso teológico que habla sobre la sabiduría de una manera muy impresionante. Es una personificación de la sabiduría que muchos incluso han relacionado ya en el Evangelio de Juan con Juan 1.1, cuando dice: en el principio era el Logos, la palabra, y la palabra estaba con Dios. Bueno, el libro de los Proverbios en el capítulo 8 habla también de la sabiduría en ese sentido. Dice: yo estaba en el principio con Dios, y cuando Él hizo todo y cuando formó todo, yo estaba ahí a su lado observando cómo sucedía todo. Y bueno, y comienza a describir cuál es la participación. En ese sentido, la sabiduría está al lado de Dios, y todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría. La sabiduría está presente en la creación, está presente en la continuación, porque, bueno, a esta creación, aparte de hacerla, hay que sustentarla, hay que darle continuidad. ¿Y cuál es, según la sabiduría, este conocimiento? ¿Cuál es el recurso por medio del cual Dios da continuidad y sustento a la creación? Es porque puso en ello sabiduría. La teología de la sabiduría también tiene aquí indudablemente una fuerte relación y sin duda se tendría que hablar acerca de la filosofía, porque la sabiduría en griego se dice sofía, y la filosofía es un amor a la sabiduría. Entonces, cuando hablamos de la sofía o de la sabiduría, sin duda tendríamos que hacer como una referencia
a la cuestión de la filosofía griega, que, bueno, más o menos hay un punto en la historia en el que coinciden, cuando los griegos conquistan el Medio Oriente y someten la región de Canaán. Entonces hay un encuentro entre esta sabiduría, la sabiduría de Yahvé, la sabiduría de Dios, y la sofía griega. Y bueno, hay un encuentro muy fuerte, un diálogo que se da. El libro del Eclesiastés es un testimonio de este diálogo, en el que el ser humano tiene que hacer algo así como esto que le llamamos la teología de la sabiduría. Y bueno, sin duda que muchas personas van a encontrar en este pensamiento, pues por una parte una amenaza, porque es algo así como querer comprender el mundo sin que Dios esté presente. O sea, hagámonos una pregunta especulativa. ¿Qué pasaría si Dios no está presente en el mundo? ¿Qué pasaría si Dios sencillamente, como decíamos en una ilustración en la visión teísta, Dios formó un reloj, le dio cuerda y lo dejó funcionando y se fue? Entonces, ¿qué pasaría si eso sucede? Un peligro o una amenaza de esta teología de la sabiduría es llegar a entender el mundo como si esto fuera así, como si con una visión teísta, en la que Dios está ausente completamente, ya no hay provisión, ya no hay presencia de Dios, ya no hay continuidad, y bueno, lo que hay es sencillamente esa sabiduría que Dios dejó. Entonces, ¿cuál es la labor del hombre? Pues comprender esa sabiduría. Y entonces surge un tipo de filosofía que deja de ser teología y se convierte en filosofía. Y ahí ese es un peligro. Entonces, Israel logró librar muy bien este conflicto y logró hacer, gracias a la revelación de Dios, ubicar muy bien este elemento de sabiduría y distanciarlo, diferenciarlo de la sabiduría de los pueblos vecinos y de la filosofía como tal que venía de la influencia griega. Entonces, dejó de ser una amenaza para la fe de Israel. Muy bien. Entonces, ¿en qué se basa esta teología de la sabiduría? Se basa primero, en entender que el mundo es un misterio inescrutable, pero es un misterio fiable. El mundo y toda la creación y la participación de Dios en el mundo no se puede comprender completamente, pero sí se puede confiar en ello. Y sobre todo, uno puede depositar la vida en ello. Muy bien. También esta visión de la sabiduría nos lleva a las afirmaciones acerca de la providencia de Yahvé. Y la providencia de Yahvé se puede ver de dos maneras. Así como la manifestó Jesús diciendo, bueno, el sol sale para buenos y malos. La lluvia cae sobre buenos y malos. O sea, cuando ya llega la lluvia, no cae solamente en el terreno de los buenos y en el del malo no cae. O en al hombre injusto le provoca una inundación y al lado, justamente que está el hombre justo, a él no le pasa nada. No, la providencia, por una parte, debe entenderse, y todo esto de la sabiduría, la fiabilidad, la providencia, el bien y el mal, tienen que entenderse dentro de esta tensión también. Porque por una parte hay una cierta providencia ya establecida por parte de Dios como parte de un mecanismo más complejo que es la creación, como por ejemplo el hecho de que el sol salga todos los días, es parte de la providencia. Pero por el otro lado está el hecho de que Dios sigue actuando en la historia o sigue metiéndose en la línea histórica, proveyendo algunos otros elementos que quizá no estaban previstos, quizá no estaban ya como parte de este mecanismo, sino se presentan como una intervención desde afuera de parte de Dios. Entonces esta providencia intrínseca es lo que ya está,
puesto como un mecanismo para que funcione de manera automática, y por otro lado está la providencia extrínseca, que es la que viene de fuera con la intervención de Yahvé en un momento de la historia. Bueno, nuestras afirmaciones acerca de que Dios es providente, de que Yahvé provee para los suyos, es entonces desde la sabiduría tiene estos dos elementos. Muy bien. Quizá entonces muchas personas que no comprenden esta providencia o esta provisión de Dios, crean que es su trabajo, crean que es su esfuerzo, porque bueno, no ven a Dios. Para ellos Dios está oculto. Entonces, por una parte, el ser humano es llamado a entender que aunque Dios esté oculto, es decir, yo trabajé, yo me esforcé, yo hice los negocios y finalmente esta es mi ganancia, este es el resultado de mi esfuerzo y de mi trabajo, Dios no tuvo nada que ver en ello. Eso es lo que alguien puede decir. Pero la respuesta desde la sabiduría sería, sí, tú no viste a Dios, no está presente, pero es parte de su providencia y de su gobierno oculto. Es decir, Dios diseñó todo para que esto sucediera y tú puedes trabajar, tú puedes obtener recursos, tú puedes enriquecerte gracias precisamente a esa providencia, esa presencia no visible de Dios, indirecta de Dios, pero que Él ya provió, ¿no? O previó. Muy bien. Entonces, Yahvé también va a ser, en la sabiduría, la causa primera del bien y del mal. Esto es un tanto complejo porque las afirmaciones bíblicas es que tanto el bien y el mal proceden de Dios. Es decir, el mal no es una realidad autónoma que exista sin Dios. Existe en el mundo, está presente, ¿verdad? Y bueno, si existe y está presente, habría que explicarlo a partir de Dios, de la existencia de Dios y de la sabiduría de Dios. No habría que explicarlo como un elemento externo, como un elemento ajeno, como si el mal pudiera existir por sí mismo. Pero más bien hay que entenderlo dentro de esta sabiduría, que para nosotros resulta inescrutable, pero fiable. ¿Cómo entender esto? A ver, el mismo huracán o un incendio, yo he escuchado, por ejemplo, que en algunos bosques, sobre todo en el norte, hacia el norte del mundo, ya en las regiones polares, en Alaska, hay bosques, en Canadá, que hay épocas en las que, bueno, pues cae un rayo, y llueve, cae un rayo y produce un incendio. Uno puede ver que la lluvia, por ejemplo, o puede entender que la lluvia es una provisión de Dios, que Dios ha traído la lluvia y le decimos, bueno, gracias Dios por esta provisión. Pero ¿qué decimos del rayo que incendió el bosque? Bueno, quizá alguien se atreva a decir, pues es que ese fue el diablo que metió la mano ahí, ¿verdad? O que metió la cola. Pero, ¿será que podemos achacarle al diablo la presencia de ese rayo que incendió el bosque? ¿O no tendrá que venir también de Dios? Son preguntas que nos hacemos. Muy bien. Ahora, el rayo incendia el bosque, pero resulta que para muchos bosques en el norte, esos incendios les vienen bien. Les vienen bien porque se renueva el bosque. Los árboles viejos tienen que morir, tienen que caer, y las cenizas que estos producen sirven como abono fértil para los árboles más pequeños. Y hay ciertas especies de pinos, por ejemplo, que tienen unas semillas con una cáscara tan dura que requieren precisamente el incendio para que con el calor, una cierta cantidad de calor, la cáscara que recubre la semilla reviente y finalmente dé salida para que la semilla le entre humedad y germine. Y entonces nazca un nuevo arbolito a partir de ahí. Y entonces resulta que el incendio viene bien para el árbol porque a través de él se renueva y se regenera y se nutre. Bueno, el incendio es muy bueno tal vez para el bosque, pero ¿qué hay de los animales que están ahí?
Muchos animales mueren en el incendio. ¿Y qué pasa si un ser humano va y planta su casa precisamente en medio del bosque y sucede este incendio? Como hemos sabido en muchas noticias. O sea, para nosotros el mal viene cuando hay una inundación, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando hay un tsunami, cuando hay una serie de eventos desafortunados que trastornan la vida humana y que producen muertes. Bueno, si uno se fija, por una parte, esos eventos generan elementos buenos, generan bienestar. Por ejemplo, un huracán en el mundo es benéfico, porque las altas temperaturas que llegan a alcanzarse, sobre todo en la zona del Ecuador y de los trópicos, en el verano, sobre todo en los veranos, está el sol en su apogeo, empieza a subir el calor. Y bueno, para los que vivimos en zonas tropicales, sabemos qué es esto. Los meses de mayo, mayo, junio, julio, agosto, sobre todo en algunos lugares del norte, hay temperaturas tan altas que si eso no se detiene, que si esas temperaturas no tienen una amortiguación, entonces empiezan a provocar serios problemas para la vida. Bueno, las altas temperaturas provocan los huracanes. Los huracanes provocan que en los continentes disminuya la temperatura, venga una temperatura más fresca, óptima para la vida, pero al mismo tiempo genera lluvias que irrigan los campos, que traen renuevo a las montañas, a los prados. Empiezan a surgir plantas por todos lados, se produce el alimento para el hombre. Y bueno, entonces, ¿quién puede decir si el huracán entonces es algo malo o es algo bueno? Por supuesto que el huracán también trae estragos, porque en algunos lugares se provocan inundaciones, en algunos lugares los fuertes vientos causan trastornos, el huracán ha chocado contra ciertas costas y trae devastación. En años pasados, sobre todo, hemos visto estos casos en el sur de los Estados Unidos, en las costas de México, de cómo estos huracanes con las inundaciones y los fuertes vientos causan problemas tremendos. Bueno, el bien y el mal están ahí. Ahora, aquí no podemos decir, bueno, el huracán lo originó Dios para el bien, pero ¿y el mal que está ahí en medio? Bueno, la sabiduría precisamente llegó a esta conclusión de que en ese sentido, el bien y el mal tienen su causa primera en Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, ahí está el dilema del hombre, porque en el testimonio, que un testigo se ponga al frente y diga, es que el bien y el mal vienen de Dios, nos plantea serios problemas para el testimonio primordial, porque en el testimonio primordial el bien viene de Dios, pero el mal no se produce por parte de Dios. Y eso es un problema que hay que enfrentar. Y bueno, y por el otro lado, en la sabiduría también se entiende que Yahvé tiene planes y que todo obedece a un plan que para nosotros es desconocido, para nosotros quizás esté oculto, pero que está muy bien presente en Dios. Y bueno, entonces ese gobierno oculto también obedece a un plan de Yahvé. Aunque las preguntas planteadas en el contrainterrogatorio no son contestadas de forma explícita en ninguna parte, podemos deducir las respuestas que surgen del material que hemos estudiado. Pregunta: ¿dónde está ahora tu Dios? Aquí y en todas partes, pero en formas en que uno no puede administrar. Y eso es lo que más nos cuesta trabajo a los seres humanos, que es Dios. A Dios su presencia no la podemos administrar. Muy bien, pregunta: ¿hasta cuándo? Ya decíamos, estas son las preguntas que van guiando nuestro testimonio, nuestro contrainterrogatorio. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Bueno, quizá hasta que esté listo. ¿Por qué me has olvidado? Esa es la pregunta. Bueno, Dios responde: yo tengo mis razones y no te lo voy a decir. Ese es el carácter oculto. Finalmente, ¿está Yahvé entre nosotros? Sí, con toda seguridad, pero no de una forma que se acomode a ti. Y ese es el problema, que muchas de estas preguntas
surgen de un corazón egocéntrico, de una persona que está centrada en sí misma, en sus propios problemas, en sus propias dificultades, en sus propios proyectos, y que quizá lo que ha sucedido le ha venido a estorbar, ha venido a complicar su propia vida, y por eso se pregunta, bueno, quizá no sea del todo, cuando yo digo egocéntrico no estoy hablando de algo malo, sino sencillamente de una actitud en la que el ser humano de pronto se está viendo solo a sí mismo y a sus propios problemas. Y quisiera, y precisamente parece que Dios gira también en torno de él. Y bueno, habría que cambiar la actitud. Muy bien. Vamos entonces al siguiente elemento, la ambigüedad. Ya hablamos del carácter oculto, ahora vamos a hablar de la ambigüedad. ¿Qué es una ambigüedad? Una ambigüedad es como por ejemplo cuando alguien responde sí y no. O sea, sí, pero no. Bueno, por fin es sí o no. Ambigüedad es como una respuesta que no se planta en un sentido, sino que puede estar presente de dos maneras. Como indecisión, como indefinición. Esto es ambigüedad. Entonces, en este testimonio ambiguo de la ambigüedad de Yahvé, Yahvé aparece en ocasiones como alguien taimado, ambiguo, irascible e inestable. ¿Va? Muy bien. Entonces, también esta inestabilidad uno la puede ver en ciertas personas. Yo creo que la mayoría hemos tenido experiencias de convivir con personas inestables. Es decir, que tan pueden estar contentos como pueden estar enojados. Y si uno se acerca con ellos, no sabe cómo van a reaccionar. Ahora, la mayoría de la gente generalmente describimos un carácter o describen un carácter predecible. Es decir, uno ya sabe que ciertas personas, si uno se acerca, nos van a decir que sí. O ya sabemos cuándo nos van a decir que no. Pero cuando alguien es inestable, no sabemos cuándo nos va a decir que sí o cuándo nos va a decir que no. Y este testimonio acerca de la ambigüedad de Yahvé presenta precisamente a Yahvé de esta manera, como alguien ambiguo, de quien no sabemos con certeza cómo va a responder. Aunque en el testimonio primordial se ha dicho que Yahvé responde sí de cierta manera y parece predecible, este testimonio de la ambigüedad, nos presenta una visión distinta y entonces nos mete en una duda. Entonces, ¿podemos confiar en la respuesta de Yahvé? Muy bien. Número 1. Vamos a preguntarnos esto. ¿Abusa Yahvé? ¿Yahvé es un Dios que abusa? Existen ciertas pruebas de que Yahvé en ocasiones es abusivo, actuando de forma incoherente con las afirmaciones del testimonio primordial, según las cuales Yahvé es leal y es fiel. Pero también hay momentos en los que se presenta un testimonio en el que parece o se habla de Yahvé como alguien que ha abusado. Jeremías 27 dice: Tú me engañaste, Señor, y yo me dejé engañar. Me has forzado y me has vencido. Y aquí vamos a hablar de dos verbos fuertes. Uno es el verbo engaño, engañar, y el otro es el verbo seducir, que tiene que ver con el engaño, ¿verdad? Pero vamos a ver que esta palabra es muy fuerte. La palabra seducción aquí va a ser una palabra que se utiliza con un sentido una carga, un contenido muy, muy fuerte. Cuando se traduce por engañar, sugiere que Yahvé ha sido deshonesto, que ha tergiversado o ha inducido a error a fin de hacer lo que él quiere. El verbo es pata, que significa dejarse engañar, ser ingenuo, dejarse engañar, dejarse seducir, engañar, seducir, persuadir. Y entonces estamos hablando de un engaño. Ahora, la pregunta sería, a ver, ¿usted se había puesto a pensar en algún momento que Dios, el Dios en el que creemos, es un Dios que nos puede engañar? Que en algún momento puede engañar. Y en el testimonio israelita aparece Dios de alguna manera engañando. Y engaña de varias maneras. Aquí tenemos un caso que es Jeremías. Jeremías está quejándose contra Dios porque Dios, Yahvé, lo ha engañado. Es decir, como un negociador, como alguien que quiere venderle un producto a otro, pero que el otro no ofrezca resistencia y
se lo quiere, decimos nosotros en el lenguaje vernáculo, ¿no? Se lo quiere encajar, ¿no? A como dé lugar un vendedor. Entonces se vale de todo cierto tipo de artimañas para hacer caer al otro, enredarlo y finalmente que caiga. Jeremías se queja acerca de Dios y le dice eso: Señor, tú me engañaste. Yo me dejé engañar, pues bueno, pero tú me engañaste, me sedujiste. Y esa seducción que ejerciste sobre mí, ese engaño que ejerciste sobre mí, es ventajoso. Porque esa es la ventaja del grandote sobre el chiquito. Esa es la ventaja del que tiene el experto sobre el inexperto. Y en ese sentido, Jeremías se siente engañado por Dios. Ahora, no engañado en el sentido de que Dios le dijo una mentira, sino que más bien no le dijo todo lo que venía. No le explicó todo lo que iba a suceder o todo lo que iba a venir. No le leyó las letras chiquitas, ¿verdad? Decimos nosotros, cuando nos dan un contrato y la letra grande dice cosas maravillas, pero en la letra chiquita están especificadas cosas que uno dice, oye, pues me hubieras dicho, no, sí estaba ahí escrito en el contrato. ¿En dónde? Pues yo no lo vi. No, aquí está, mira, y cuando vemos la letra chiquita decimos, oye, sí es cierto, ¿sabes qué? Me engañaste, porque yo nada más leí, no, yo no te engañé. Bueno, alguien puede caer en eso, y yo soy una persona que ha caído ya varias veces en esa situación, y ya aprendí con el paso del tiempo que debo leer las letras chiquitas. A Jeremías le pasó algo parecido. Dios lo llamó a ser profeta, Dios lo llamó y Jeremías quedó impactado, Jeremías quedó impresionado, pues Dios me llamó y voy a ser su profeta, pero en las letras chiquitas estaba el hecho de que ser profeta significa ser rechazado, significa ser perseguido, significa ser amenazado de muerte, significa ser tildado del amargo, del problemático, de ser una persona indeseable. Y esas letras chiquitas, Jeremías se queja porque Dios no se las leyó, ¿no? Muy bien. Entonces, parece Yahvé un engañador. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿se contradice Yahvé? Vamos a ver, por ejemplo, en el relato del diluvio. Ahora, en el relato del diluvio, lo que nos interesa es el completo cambio de humor, de intenciones de Yahvé del principio al fin del relato, que en los que presentan contradicciones. Estos son contradictorios, ¿no? Vamos a ver el caso. La narración del relato del diluvio en Génesis 8 y Génesis 9, por ejemplo, vamos a poner un caso. La narración no se distingue en los motivos del cambio, pero todo el relato depende de esa transformación en el deseo de Yahvé. Simplemente se sugieren dos razones para el cambio por parte de Yahvé. Estoy leyendo un texto que extraje del libro de Brueggemann. Ahora, obviamente aquí hay un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Noé está dentro del arca con todas las personas y animales. Que bueno, encontramos dos versiones de este relato. Porque en una parte nos dice que Noé entró con una pareja de animales de cada especie, y en otra parte nos dice que eran una pareja de animales de cada especie, pero que en el caso de los animales puros había 7 parejas de cada animal. Bueno, pero aquí vamos a encontrar que hay dos motivaciones por las cuales Dios interviene en la vida de Noé. En Génesis 1:8 dice que Yahvé se acordó de Noé. Y esto significa, cuando uno dice se acordó, pues, a ver, ¿cómo entiende usted esta expresión de se acordó? No parece ser así como que alguien estaba distraído y de pronto, ¡ay, me acordé! No sugiere así la idea de que estaba alguien, si no distraído, ya se le había olvidado y estaba haciendo otras cosas, y de pronto hay un momento en el que recuerda, ¿verdad? Entonces, el relato nos narra la estancia de Noé en el arca junto con todos estos seres vivos, y están ahí pasando una serie de penurias, y parece que Yahvé no está presente ya.
las cosas van sucediendo. Y Noé está dentro del arca, está haciendo sus cosas, está siguiendo el desarrollo de su vida. Y de pronto, en el versículo 1 del capítulo 8 dice, Yahvé se acordó de Noé. Y bueno, y entonces cuando Yahvé se acuerda de Noé, interviene y empiezan a suceder cosas nuevas. Esta afirmación, bueno, sugiere que hasta ese momento Yahvé no se había acordado de Noé. De hecho, Génesis 9, del verso 14 al 16, también sugiere que la memoria de Yahvé no es totalmente fiable, de modo que puede ser el olvido lo que provoque la destrucción por parte de Yahvé, como que Yahvé se le olvidó. Acuérdense que esto son testimonios, es alguien que está hablando de Yahvé y desde su interpretación está diciendo Yahvé se le olvidó, ¿eh? Y entonces se acordó Yahvé. Pero el segundo motivo que encontramos en el capítulo 8, verso 21, apunta a explicar que el cambio por el cual Dios se acuerda de Noé o mira hacia Noé nuevamente es porque le llega el olor grato del sacrificio. Entonces sugiere que la acción de Yahvé, positiva o negativa, varía dependiendo de un gesto humano imprevisto. O sea, allá se le olvidó y acá Dios vuelca su mirada hacia Noé nuevamente, como si estuviera distraído, como si estuviera mirando hacia otro lado, pero lo que le atrae es el olor del sacrificio. Entonces, en conjunto el relato sugiere que Yahvé tiene deseos contradictorios hacia la humanidad y hacia la creación, y que inclinarse hacia una u a otra puede depender de un factor de poca importancia, como es el caso de que Yahvé se acuerde o que huela el olor del sacrificio y de pronto mire nuevamente hacia acá. Vamos a ver en el caso de los acontecimientos del Éxodo. Hay una ambigüedad también, porque en Éxodo, cuando Dios le aparece a Moisés y lo envía a liberar al pueblo de Israel, Egipto, Yahvé le aparece a Moisés en la medio de la zarza y le dice, mira, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído el clamor de ellos a causa de sus opresores. Por eso he descendido para liberarlos de los egipcios y sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Entonces, la acción es una acción muy decidida. Parece que Yahvé viene con todo, dispuesto ya para sacar a su pueblo. Yo he visto, he bajado y vengo a librarlos, dice, ¿no? Pero ya en el contexto más adelante, Yahvé le dice, por lo tanto, he aquí te envío. Ve delante del faraón y dile a faraón, deja salir a mi pueblo. Entonces, se hace la pregunta aquí en ese sentido de la ambigüedad de, por fin, ¿quién va a liberar al pueblo? ¿O es Yahvé o es Moisés? Aquí también tiene que ver con ese carácter un tanto oculto de Yahvé, en el que Dios, Yahvé, libera al pueblo de Israel, pero no lo hace de manera directa, sino que es a través de Moisés. Y a través de Moisés Él hace todo esto. Pero más adelante, Dios le recuerda al pueblo y le dice, mira, yo te saqué con brazo poderoso y con mano extendida. Y bueno, como que queda esa ambigüedad porque finalmente la pregunta es, ¿fue Yahvé quien liberó al pueblo o fue Moisés? ¿O fue Dios por medio de Moisés? ¿Verdad? Entonces, aquí se tiene que manejar otra vez en esa tensión de si fue Dios el que lo hizo y también fue Moisés el que lo hizo, pero fue Dios que estaba trabajando a través de Moisés y fue Moisés quien estaba dependiendo directamente de Dios. Entonces aquí, bueno, se tiene que resolver de alguna manera este tipo de ambigüedades. Otro testimonio, por ejemplo, es el que tiene que ver con los mandamientos relativos al matrimonio. Cuando se rompe un matrimonio y la mujer repudiada vuelve a casarse, no puede volver a su primer marido, ni siquiera aunque ambos lo deseen, porque ella está contaminada. Eso lo dice la ley. La ley indica que cuando una mujer es repudiada por su marido, no puede volver, o sea, el marido la repudia, la expulsa de la casa, la corre, la despide,
y ella se va. Bueno, pero la ley prohíbe que esa mujer vuelva a casarse con su primer marido. No puede volver con su primer marido. Ni siquiera aunque ambos lo deseen, aunque el marido y ella, o sea, no está prohibido porque ella ya está contaminada. Eso prohíbe la ley. Sin embargo, en Jeremías capítulo 3, verso 1, nosotros observamos que en el trato de Yahvé con el pueblo de Israel, Yahvé es el esposo, Israel es la esposa, y parece ser que Yahvé la ha despedido. ¿Por qué? La repudió. Le dio carta de divorcio porque Israel ha sido infiel. La va a mandar al exilio. Entonces, ¿esta mujer puede volver con su primer marido? Bueno, si un hombre repudia a su mujer y ella se aleja de él y se casa con otro, ¿acaso volverá con ella otra vez? ¿No se ha profanado también esa mujer? Pero sin embargo, Yahvé sufre una fuerte contradicción interna entre las normas que están establecidas en las relaciones del pueblo y también sus anhelos. Esa contradicción que está en el interior de Yahvé, que nos refleja el relato, es que Yahvé desea que su pueblo vuelva a él y él volver a su pueblo. Entonces, aquí se establece una cierta contradicción. Muy bien. Hay también contradicciones referidas a las normas de exclusión. En Isaías 56, la comunidad posexílica, los que regresaron del exilio, debaten en torno a quién califica como miembro de esa comunidad. Frente a este estricto exclusivismo, aparentemente sancionado por Deuteronomio 23, del 1 al 7, donde está prohibido que los extranjeros entren en la congregación, el oráculo de Yahvé en Isaías 56, verso 3 al 8, insiste en que los eunucos y los extranjeros pueden ser de hecho admitidos en la comunidad cuando perseveren en la alianza, cuando ellos se apeguen o acepten vivir de acuerdo a la alianza con Yahvé. Son contradicciones referidas a las normas sobre la exclusión. Normas como las de las mujeres, por ejemplo. Si uno recuerda en los casos de las narraciones de Esdras y Nehemías, sobre todo en el libro de Esdras, hay una narración en donde los que regresaron del exilio toman una decisión de despedir a sus mujeres, las mujeres que sean de otro pueblo. Entonces, hay una narración bastante dramática, bastante triste, en donde el pueblo toma esa decisión y llorando, porque habría que imaginarse ese evento tan devastador en el que un hombre, guiado por sus ideas de pureza y por su nacionalismo y ese arraigo, ese apego radical a esta creencia, despide a su mujer y a sus hijos y se tienen que ir porque son extranjeros. Pero por el otro lado tenemos hermosas historias que después el evangelista Mateo va a retomar, en donde las mujeres extranjeras son recibidas dentro de la comunidad y son parte de la historia. Rahab la ramera, para nombrar una, Ruth la moabita, para nombrar otra. Y la historia de Ruth la moabita es una historia hermosísima de cómo una mujer extranjera que confiesa el nombre de Dios y que cree en Dios, que acepta vivir de acuerdo a la alianza, es admitida dentro del pueblo. Entonces hay una contradicción tremenda, porque por una parte encontramos el libro de Esdras con esa actitud tan radical de expulsar a las mujeres, y por el otro lado tenemos el libro de Ruth, en el que hay un testimonio de cómo una mujer es admitida en la congregación de Israel, y no solamente eso, por el designio de Dios, esta mujer viene a ser la abuela directa del rey David. O sea, se casa con Boz, de Boz y engendran a Obed, Obed engendra a Isaí, Isaí engendra a David. David viene a ser descendiente directo de esta mujer moabita. Y bueno, en Israel si hay una valoración muy grande por una estirpe, por un linaje, es el linaje de David, porque de ahí viene la realeza. Sin embargo, esta realeza, el libro de Ruth nos narra que, o da un testimonio, fue Yahvé quien dirigió todo esto para que una mujer fuera integrada a la comunidad y de ella descendieran los israelitas, perdón, los descendientes de David.
David, Salomón y todos los reyes van a descender de ahí, de una moabita. Pero resulta que cuando regresan del exilio, pues surge una idea diferente, y la idea diferente es esta: hay que expulsar a las mujeres extranjeras. Entonces, hay una contradicción aquí. Pero en ambas, el testimonio es que Yahvé aprueba ambas. Yahvé aprueba las dos. Y bueno, entonces, Israel proporciona pruebas de que la cuestión no queda resuelta de una forma sencilla y de una vez para siempre. A lo largo de la vida de Israel, Yahvé aparece acosado por deseos que mantengan entre sí y están en un cierto conflicto. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿carece Yahvé entonces de fiabilidad? Esa es la pregunta. Los narradores de Israel, sin reflexionar sobre ello, sin justificarlo, sin ponerse a la defensa de hecho, sin ser conscientes de ello, sean capaces de presentar a Yahvé como un personaje que no es plenamente fiable. ¿Ya? Porque ¿quién puede confiar en un Dios que de pronto dice sí a la recepción de las mujeres o no? Acá dice sí, acá dice no. Acá se le olvida a Noé, acá abusa de Jeremías. O sea, y Jeremías mismo dice que Dios abusó de él. Esdras entiende que Yahvé lo guía a expulsar a las mujeres. El escritor del libro de Ruth nos da testimonio de que Yahvé intervino ahí para que la mujer fuera integrada. No solamente el caso de él, sino el caso de Rahab, cuando Josué y los israelitas entran y conquistan Jericó. Esta mujer es perdonada, aun cuando Dios había dicho que todo fuera anatema. Ahí también hay una pequeña contradicción, porque todo es anatema, pero hay una casa que está señada para que ahí no suceda lo que tenía que suceder. Entonces, ¿carece Yahvé de fiabilidad? La sombría réplica, por ejemplo, del segundo libro de Samuel, capítulo 24, que tiene su paralelo en primero libro de Crónicas, capítulo 21, confirma que las alianzas de Yahvé son provisionales y que en última instancia la santidad, la gloria y los celos de Yahvé no quedarán atrapados por nada de la creación. Por nada. Hay pruebas en el contrainterrogatorio de Israel de que el soberano Dios de fidelidad que ordena el mundo como algo bueno, que ama el bienestar de Israel, que es amante de la justicia y que es clemente y fiel, se muestra en ocasiones dotado de una vasta dosis de negatividad. Y aquí pasamos al siguiente tema, que es Yahvé y la negatividad. Es decir, ¿qué es la negatividad? Pues que Dios se niega, que Dios dice no. Es el no de Dios. Hasta ahora el testimonio primordial ha sido como el sí de Dios. Dios ha dicho que sí a todo, a la vida, al mundo, a la creación. Pero de pronto nos vamos a encontrar con que Dios también sabe decir no. Y de una manera un tanto vasta. Bueno, la réplica al testimonio surge y tiene fuerza, no obstante, porque Israel experimenta la negatividad de Yahvé de una forma sumamente desproporcionada a la desobediencia, la afrenta o la burla. Por consiguiente, Israel habla mucho sobre Yahvé, bien para protestar contra su desmesura o para quejarse de su silencio y desidia cuando padece necesidad. El silencio no es tan perjudicial para Yahvé como lo son las quejas por su desmesura. En última instancia, no obstante ambos testimonios equivalen a lo mismo, el incumplimiento por parte de Yahvé de la fidelidad a la alianza es una queja contra Dios. Y aquí entramos con los salmos de lamento. En los salmos de lamento vamos a encontrar ejemplos de esta negatividad. El objeto de la petición, hay que entender primero esto, es implicar a Yahvé, que según se aduce, se ha mostrado negligente ante la amenaza de los enemigos, pues cuando Yahvé se involucra a favor de Israel, tal amenaza se desvanece. Mientras los profetas se aferran a las sanciones y las consiguientes acusaciones para afirmar que Israel ha traicionado la alianza, los salmos de lamento se aferran a las sanciones acusando a Yahvé de no haber cumplido su alianza. Vamos a ver un ejemplo.
El Salmo 86, versos 14 al 16, dice: Dios mío, gente orgullosa se ha alzado contra mí. Unos insolentes buscan mi muerte sin contar conmigo. Pero tú, Señor mío, Dios clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y fiel, vuélvete, ten piedad de mí, da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Es un clamor, es un salmo de lamento que le reclama a Dios, porque el salmista está viviendo una experiencia en la que está sufriendo y ahí dice, bueno, todo lo que está pasando con él, como la gente orgullosa que se ha organizado para atentar con él, están confabulando, pero él no ve a Dios. Él ve toda esa gente confabulándose, pero no ve a Dios. Entonces, no ve la acción de Dios. No ve a Dios metiéndose en la misma escena y actuando en favor de él de la misma forma. Entonces, hay varios salmos. Salmo 35, el Salmo 5, el Salmo 6, el Salmo 36, aquí tienen los versículos, en donde se expresa esto. Por ejemplo, ¿hasta cuándo, Señor mío, mirarás impasible? Líbrame de los que rugen, salva mi vida de los leones. Estas oraciones implican claramente que los testigos falsos y los rufianes han causado esta situación tan desconcertante para el salmista, porque Yahvé ha mirado, pero no ha hecho nada por ayudar. Entonces, acusar a Dios, a Yahvé, de que está sucediendo esto, de que las cosas están pasando, están ocurriendo, Él está mirando, pero mirando de lejos, con los brazos cruzados, sin hacer nada, es una acusación muy fuerte. Y estas acusaciones, estos salmos de súplica, lo que pretenden es movilizar a Yahvé, pretenden que Yahvé, pues como que despierte, como que reaccione, como que no se quede mirando nada más, ¿no? Entonces, no se acusa a Yahvé simplemente de no implicarse, dejando consiguientemente a Israel desguarnecido en un mundo lleno de enemigos. En este segundo bloque de réplicas, Israel habla contra Yahvé, el cual se ha opuesto de forma activa y agresiva a Israel, de manera que provoca un daño directo. En el Salmo 39, en el Salmo 6, versos 10 al 12, dice que Yahvé no solamente está pasivo, observando cómo al suplicante le está yendo mal, le están sucediendo cosas, pero él no hace nada, sino que en estos salmos Yahvé pasa a un plano más activo, pero en contra. Es decir, no solamente mira, sino que ahora también como que se une a los enemigos y él mismo, ¿no? Dice, me diste solo un puñado de días, mi vida no es nada ante ti, pues eres tú el que actúa. Aparta de mí tus golpes, dice, que tu castigo acaba conmigo. Corrigiendo sus culpas, escarmientas al hombre, como una polilla corroe su tesoro, el hombre es como un soplo fugaz. Así que Yahvé no nada más ve cómo le va mal al otro, sino que se mete en la acción y él es el causante, ¿no? Entonces las súplicas indican que al menos Israel es capaz de contemplar que Yahvé, el Dios, por quien ha apostado su vida y acerca de quien ha pronunciado adjetivos maravillosos, es capaz de actuar de forma negativa y destructiva para con su pueblo. Eso es sorprendente. Bueno, en el caso de los lamentos, en primer lugar, Israel es tremendamente consciente de la incoherencia entre las afirmaciones fundamentales de la fe, de la alianza, y sus vivencias. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que sucede. La fe de la alianza se había atrevido a proclamar que el mundo es totalmente coherente bajo el mandato de Yahvé, de modo que una obediencia total conduciría al shalom. Pero si ese shalom, esa paz no está presente, ¿qué pasa? Bueno, hay que lamentarse. En segundo lugar, en los salmos de lamento, Israel ha arrebatado momentáneamente a Yahvé la iniciativa en la relación. En el texto primordial, en el testimonio primordial de Israel, Yahvé tenía la iniciativa y ésta ha prevalecido en los anuncios proféticos. Aquí, sin embargo, Israel, al tener problemas, ha aprendido que la deferencia silenciosa ante Yahvé es forzosa. En este caso, decíamos, las oraciones verbales siempre tienen como sujeto de los verbos a Yahvé, pero en los lamentos, Israel pasa de ser el objeto directo sobre el cual recaen las acciones del sujeto
y se convierte en un sujeto que realiza acciones. Este sujeto y las acciones que realiza tienen el propósito de mover a Dios, de mover a Yahvé, y entonces Yahvé viene siendo como el objeto directo sobre el cual va a recaer su acción. Y en ese sentido, pues ya que Yahvé no actúa, ya que Yahvé está pasivo, pues entonces hay que moverlo, y entonces el pueblo parece que toma una posición más activa a ver si puede mover a Yahvé. Entonces, en este caso, Yahvé tiene una capacidad tremenda de obrar con violencia, de imponer su soberanía. Se dice que Yahvé despliega una violencia de forma que forma parte de la imposición de su soberanía. Un ejemplo está en la conquista. La conquista son acciones muy violentas. Miren, cuando uno habla del Antiguo Testamento, una de las principales quejas o una de las principales controversias acerca del texto o del testimonio del Antiguo Testamento está precisamente en estas acciones que tienen que ver con las ordenanzas de Dios. O sea, los israelitas llegaron a la tierra prometida, incursionaron en ella y fueron destruyendo pueblo tras pueblo, haciendo matanzas, promoviendo la violencia. Lo que reinó, imperó ahí fue la muerte, el caos, el desorden. Israel entendió que debía hacer todo esto porque Dios lo ordenó. Y esto es incongruente con la visión de un Dios justo, de un Dios misericordioso, de un Dios amor. Porque por una parte parece que Dios, o Yahvé, es un Dios cuidadoso, es un Dios que ordena el mundo, que hace que el mundo sea fiable, pero eso parece que nada más funciona con Israel, porque las otras naciones no pueden tener esa garantía. Quizá las otras naciones tendrán que cuidarse más bien del pueblo de Israel. Y en ese sentido, es contradictorio. Aparece de una manera contradictoria. Porque aparece Yahvé como un Dios violento, que incluso se violenta contra el propio pueblo cuando el pueblo no lo obedece. Ahí está, por ejemplo, el pecado de los hijos de Coré, ¿verdad? O que cuando él dice que destruyan toda la ciudad, y entonces ellos, en lugar de ocuparse de la ciudad, y bueno, se guardan, tienen ahí un botín, y Dios tiene que castigar al pueblo de Israel. Un caso que vamos a ver en adelante, o más adelante, es el caso de Saúl, cuando él manda a exterminar a los amalecitas, y le dice, tienes que destruirlos a todos. Entonces matan a todos, pero él preserva la vida del gobernante y preserva la vida de muchos animales. Y eso hace que Saúl caiga de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo puede integrarse este pensamiento de que Yahvé es un Dios cuyos verbos maravillosos, cuyos verbos están contenidos en el testimonio más general, más abundante de Israel, pero de pronto esto aparece como si fuese una mancha dentro de todo el testimonio, porque imaginémonos estar en la sala del juicio y escuchar todos estos testimonios maravillosos acerca de Dios, pero de pronto escuchar a los amalecitas, escuchar a los cananitas, escuchar a los filisteos y decir, bueno, tú puedes decir eso de Dios, pero en mi caso fue tremendo. O sea, Dios mandó matarnos. Ese Dios Yahvé exterminó nuestro pueblo. Muchos niños, mujeres, hombres inocentes murieron. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esto? Quizá estos eventos son los que más hacen ruido en la comunicación dentro de la teología del Antiguo Testamento.
Entonces, ¿qué decir de la conquista? ¿Qué decir de ello? Muy bien. Entonces, esta violencia de Yahvé está referida de forma especial a la conquista de la tierra prometida y al asentamiento de Israel en una tierra ya ocupada por otros. Ahora, Israel sabe desde el principio que la tierra tiene otros ocupantes, según Génesis 12:6. Entonces, a Yahvé se le puede acusar, en este caso, de ser un Dios violento, un Dios implacable y lleno a veces de una profunda irracionalidad. Estas imágenes ya aparecen presentes en Oseas y Jeremías, pero alcanzan su máxima expresión en Ezequiel, donde la loca pasión de Yahvé por Israel se ha convertido en una clase de destructiva irracionalidad que parece estar conducida por una sexualidad inserta en la violencia o por una violencia inserta en la sexualidad. La réplica al testimonio dada en Ezequiel, en las largas relaciones de los capítulos, por ejemplo, el capítulo 16, que ya habíamos mencionado, versos 20 y 23, transforma la letanía de las acciones poderosas de Yahvé en otra de afrentas poderosas contra Yahvé. Y bueno, ¿cómo reacciona Yahvé ante estas circunstancias? El testimonio, este contrainterrogatorio, este testimonio, si nos damos cuenta, cuando lo escuchamos, cuando lo leemos, cuando lo consideramos, causa en nosotros así como una sensación de contradicción, de negatividad, bueno, incluso de impaciencia, porque no sabemos qué hacer. La pregunta entonces ¿es fiable Yahvé? ¿Es alguien en quien podemos confiar? Si es tan profundamente irracional, si es tan violento, si puede ser tan negativo. Dice el texto, desencadenaré mi rabia contra ti. Esto lo dice Ezequiel en el capítulo 16. Así lo escribe. Desencadenaré mi rabia contra ti y te tratarán con furor, te cortarán la nariz y las orejas, y tus supervivientes caerán a espada, se llevarán a tus hijos y a tus hijas, y los que sobrevivan serán pasto de fuego. Te despojarán de tus vestidos, se apoderarán de tus joyas, y pondré fin a tu sensualidad y a tus prostituciones que comenzaron en Egipto. Esto dice el Señor. Te voy a entregar en manos de los que odias, de los que te han hastiado. De los que te has hastiado. ¿Qué nos parece esa narración de parte de Yahvé? Es la narración de un hombre que está dolido, que está lastimado, porque ha amado a una mujer, la ha cuidado, le ha dado lo mejor, lo mejor de él, pero esta mujer lo ha traicionado, lo ha engañado cuantos hombres ha podido, ya lo habíamos hablado, y bueno, ya en esa situación, este hombre al poner al descubierto todas las fechorías de esta mujer, pues llega a puntos extremos como esta descripción que estamos leyendo, que estamos viendo, una descripción bastante desoladora, bastante intrigante acerca de este Dios, ¿verdad? Que nosotros hemos entendido, bueno, es un Dios cuyo uno de sus verbos es amar. Bueno, ellos te tratarán con odio, se llevarán cuanto ganaste, te dejarán completamente desnuda, quedarás al descubierto tu vergüenza de prostituta. Han sido tu libertinaje y tus prostituciones los que te han acarreado todo esto, porque al prostituirte ante las naciones te has contaminado con sus ídolos. Ezequiel 23, del verso 25 al 30. Son textos muy fuertes que hablan precisamente de un Dios. O sea, aquí aparece este Dios como ya salido de sí, como decimos, está fuera de sus casillas, ¿no? Ya está implacable, no lo pueden contener, ya no hay manera de frenarlo, ya no hay razonamiento en él. O sea, ¿qué razonamiento le puede uno dar para que éste se detenga? Es cuando se cae ya la irracionalidad de un celo profundo, de un amor dolido, de un amor airado, de un amor quebrado, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto es parte del testimonio israelita
y que nosotros podemos entender dentro de este testimonio alternativo. No es el testimonio primordial, es un testimonio que contradice lo primordial que se dice acerca de Yahvé. Y entonces en nosotros siempre queda esta pregunta: bueno, ¿y ahora qué hacemos con este testimonio? ¿Qué vamos a responder ante ello? Porque quizá las cosas deban quedarse así, quizá no, quizás debamos de actuar de una manera diferente. Quizá debamos pensar diferente acerca de este Dios. Pero la pregunta es, ¿podemos confiar en Él? ¿Todos estos elementos demuestran que Dios es el Dios verdadero? Cuando vemos estas acciones de parte de Dios, sí nos queda una intriga, un cuestionamiento. Y quizá el mayor cuestionamiento, como decíamos en la clase anterior, no es un cuestionamiento acerca de Yahvé, sino acerca de lo que nosotros creemos de Yahvé. Muy bien. Yo sé que a estas alturas para nosotros queda así como una inquietud porque este asunto quede resuelto. Tal vez usted esté esperando, bueno, hermano, explíquenos, porque pues, nos vamos a quedar con la idea de que Dios es un Dios violento, irracional, contradictorio, oculto, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, no hay respuesta. Uno quisiera que el testimonio primordial sea el único tipo de testimonio acerca de Yahvé. Y quisiéramos tapar esto, ocultarlo. Si muchos pudieran, lo cortarían de las páginas de la Escritura para que no esté presente, porque parece ser que Dios queda mal. Pero aquí la pregunta es esta. No se trata de sacar de esta clase una respuesta, una solución, sino que usted y yo nos planteemos aquí en el papel de escuchar todos estos elementos, de escuchar todos estos testimonios, y en nuestra propia teología, entonces nos preguntemos si para nosotros Yahvé es un Dios confiable o no. La respuesta la tiene cada uno, la respuesta la tiene cada persona. Lo cierto es que estos testimonios están aquí. ¿Qué va a hacer usted con estos testimonios, con este testimonio, interrogando al otro? ¿Qué vamos a hacer con este testimonio que es contradictorio respecto al testimonio primordial? ¿Qué actitud tomaremos? ¿Cómo lo vamos a responder? Ahora, en esta clase lo que estamos haciendo es manifestarlo. Si usted necesita elementos para responderlo, pues tendrá que meterse a la Biblia, leerla, analizarla y después responder por sí mismo ante estos testimonios. ¿Qué va a hacer? Yo personalmente he tomado mi respuesta. He llegado a mi conclusión. Para mí, Yahvé es el Dios verdadero. Para mí, Yahvé sigue siendo un Dios plenamente fiable. Yo puedo confiar en Él. Pero todos estos elementos de negatividad, de oscuridad dentro de este panorama, sí me dejan a mí una sensación de perplejidad, de contradicción, y precisamente son estos elementos los que me llevan a mí a entender que Yahvé es un Dios sin par, un Dios que no puedo científicamente pronosticar cómo va a actuar. No puedo, por medio de las estadísticas, de los análisis estadísticos o por medio de un consenso, saber qué va a hacer. Eso yo no lo sé. No sé si su respuesta va a ser sí, o siempre sí, o en algún momento será también no. Yo no sé si en mis angustias, en mis lamentos, en mis momentos de dificultad, quizá clame a Él y Él se va a quedar quieto. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y precisamente como no lo sé, bueno, de entrada, quiero decir que en primer lugar, todos estos elementos no me hacen pensar que sea un Dios en el que no puedo confiar, sino más bien, lo primero que provocan en mí es un Dios al que debo respetar, al que debo santificar y glorificar.
y no puedo tratarlo como un ídolo, y no debo confundirlo con mis propias proyecciones acerca de Él. Porque el Dios de mis propias proyecciones, el Dios de mis propias fantasías, es un Dios que siempre me dice que sí. Es un Dios que es inmediato, que con el control remoto está aquí. Pero con este Dios con el que estoy tratando, es un Dios con el que no puedo jugar. Es un Dios al que debo de reverenciar. Es un Dios al que puedo amar con todo mi ser. Pero precisamente porque puedo amarlo con todo mi ser, he entendido que no puedo, ni debo, ni quiero ponerlo como un juguete, como un objeto que pueda manipular o que pueda controlar. Es un Dios que me puede decir que no y he aprendido a aceptar su no. Es un Dios que en algún momento se me puede ocultar y tengo que aprender a respetar y aceptar que se oculte. Es un Dios del cual espero y en el cual tengo confianza, pero al mismo tiempo una gran reverencia y una gran disposición para aceptar la voluntad de Él como venga. Muchas de estas cosas no las he podido resolver, no las he podido conciliar, no las he podido meter en un sistema lógico, en un sistema racional que me pueda explicar las dos cosas. Pero no necesito meterlos en ese sistema, no necesito comprenderlos, no necesito explicarlos. Quizá me voy a mantener en esa duda, en esa inquietud, pero lo que no va a suceder en mí es que yo deje de confiar en Él, porque estos elementos no son elementos para desconfiar de Él, son elementos para que me indican a mí que precisamente es un Dios confiable, que nada lo puede manipular, y que si Él va a hacer el bien, y si Él va a provocarme el bien, si Él va a ver por mí, lo hará de la manera que sabe hacerlo, de la manera que quiere hacerlo. Y en eso yo no puedo manipularlo ni intervenir, porque quizá mi intervención o mi intento de manipulación sea un obstáculo para que Él realice en mí su voluntad. Bueno, me quedaré con la duda de cómo se resuelve esto, pero lo que no voy a dejar en mi corazón es la duda acerca de que si es fiel y confiable, yo seguiré confiando en Él porque creo que es un Dios fiel. Bueno, pues la respuesta que ustedes tengan, vívanla, experimentenla. Y si usted decide confiar en Él, si usted cree que Yahvé, a pesar de todos estos testimonios negativos para nosotros, resulta ser un Dios no confiable, bueno, está usted decidirlo, pero si decide que es un Dios confiable, abandone su vida en Él, súmese a su voluntad, deje que Él obre en su vida, adquiera sabiduría sobre todas las cosas, inteligencia, y sea obediente a esta voluntad. Y bueno, que en el encuentro con este Dios su vida sea muy bendecida. Hasta pronto.